Mientras crecía, a menudo me sentía como una sombra en mi propia casa. Presente pero invisible. Mis padres, William y Margaret, no eran personas crueles, pero sus prioridades dejaban poco espacio para mí. William, un abogado corporativo de unos 50 años, vivía para el prestigio y la perfección. Margaret, una agente inmobiliaria de unos 50 años, obsesionada con las apariencias. Juntos, crearon una vida que parecía perfecta desde el exterior. Una casa extensa, césped bien cuidado, muebles de diseño, pero detrás de puertas cerradas, era una historia diferente. Nací cuando ellos eran relativamente jóvenes, pero mi llegada trastocó sus vidas cuidadosamente planificadas. Para ellos, yo no era un niño al que había que criar. Yo era un cómplice de su imagen. Si los vecinos felicitaran a su hija de buen comportamiento, sonreirían con orgullo. Pero si llevaba a casa un premio o compartía un hito personal, era recibido con indiferencia. Se supone que debes hacerlo bien, decía mi padre con frialdad, sin rastro de orgullo. Mi madre, siempre crítica, me recordó lo afortunada que era de poder vivir cómodamente. Con el tiempo, comencé a ver la verdad. Mi valor para ellos estaba ligado a cómo podía servir a su ego o aliviar sus cargas, no como su hija, sino como una extensión de su fachada. Las cosas llegaron a un punto crítico durante mi último año de secundaria. Margaret perdió su trabajo. Todavía no sé si renunció o fue despedida, pero dejó de trabajar por completo aproximadamente al mismo tiempo que despidieron a William de su bufete de abogados. Sus vidas, una vez intocables, comenzaron a desmoronarse. Los pagos de la hipoteca se acumularon, las facturas aumentaron y el estilo de vida de lujo que habían mantenido tan meticulosamente se volvió insostenible. Cuando su mundo se desmoronó, sus frustraciones se volvieron hacia mí. Tenía 17 años. Hacía malabarismos con la escuela secundaria y un trabajo a tiempo parcial, decidido a ahorrar para la universidad y labrarme un futuro. Cuando obtuve una beca para cubrir la mayor parte de mi matrícula, pensé que finalmente reconocerían mi arduo trabajo. En cambio, la reacción de William fue desdeñosa. ¿Puede la beca ayudarnos a pagar algunas cuentas?, preguntó con tono agudo. Tal vez deberías quedarte en casa y trabajar en lugar de mudarte. Margaret intervino con su habitual pragmatismo. Un verdadero adulto ayuda a su familia cuando los tiempos son difíciles, declaró, sugiriendo que posponga la universidad por completo. Pero la traición definitiva llegó después. Descubrí que el modesto fondo de ahorro para la universidad que mi difunto abuelo me había dejado, el que debía asegurar mi futuro, se había acabado. Lo habían agotado por completo para pagar sus deudas sin siquiera consultarme. Cuando los enfrenté, esperando remordimiento, no ofrecieron ninguno. Teníamos que hacerlo para mantener a flote a esta familia, dijeron, como si mis sueños fueran prescindibles. Ese momento cristalizó todo lo que había estado evitando. Mis esperanzas, mis ambiciones y mi propia existencia no significaban nada para ellos en comparación con sus propias necesidades. Fue devastador, pero también me dio claridad. A los 18 hice las maletas y me fui. Me mudé a una ciudad cercana para asistir a la universidad, sobreviviendo con becas y trabajando en múltiples trabajos. Fue agotador, pero por primera vez me sentí libre. La distancia con sus constantes demandas fue liberadora. Después de eso, rara vez me acerqué a William y Margaret. Las llamadas durante las vacaciones y los mensajes de texto ocasionales fueron el alcance de nuestro contacto. En el fondo, esperaba que el espacio condujera a un cambio, que pudieran empezar a verme tal como era y no como una herramienta para su imagen. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, quedó claro que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. El silencio entre nosotros se hizo más pesado, interrumpido solo por algún mensaje de texto o llamada ocasional, cada uno de los cuales era un recordatorio del abismo que aún existía. Los mensajes de texto y llamadas ocasionales de Margaret
no olvides llamar. O el impersonal, tu madre se preocupa por ti, de William, parecían más obligaciones que intentos genuinos de reconectarse. Nunca me preguntaron sobre mis clases, mi trabajo o cómo llevaba la vida por mi cuenta. En cambio, sus raros intentos de conversación giraron en torno a sus luchas. Habían perdido su casa y la habían reducido a una de alquiler más pequeña que Margaret describió como un inconveniente temporal. William encontró trabajos de consultoría esporádicos, pero se quejaba interminablemente de lo injusto que lo había tratado su antigua empresa. Cada llamada terminaba con alguna variación de «Estamos muy orgullosos de lo independiente que te has vuelto», seguida de un comentario sutil sobre sus dificultades financieras. Cuando me gradué, era una persona diferente. La beca, los interminables trabajos a tiempo parcial y la pura determinación me ayudaron a salir adelante. Cuando acepté un trabajo de tiempo completo en otro estado, un puesto que ofrecía estabilidad y crecimiento, pensé que finalmente podrían reconocer mis logros. En cambio, el tono de Margaret fue cortante. ¿Otro estado? Eso está bastante lejos, ¿no?, preguntó, como si mi decisión de perseguir la oportunidad fuera una traición. William intervino con su habitual sentimiento de culpa. Bueno, espero que recuerdes de dónde vienes cuando estés ahí fuera. Las palabras dolieron menos esta vez. Había construido esta vida sin su ayuda y no iba a permitir que me arrastraran de nuevo a su caos. Me mudé a cientos de kilómetros de distancia y me lancé a mi nueva vida. Por primera vez, tuve amigos que se preocupaban por mí por lo que era, no por lo que podía hacer por ellos. Mi apartamento no era grande ni lujoso, pero era mío. Pasé los fines de semana explorando mi nueva ciudad y las noches entre semana aprendiendo a cocinar comidas reales en lugar de sobrevivir con fideos instantáneos. Por primera vez sentí que vivía en mis propios términos. Pasaron 2 años con un contacto mínimo. Envié tarjetas navideñas 1 o 2 veces e intercambiamos mensajes de texto de cumpleaños obligatorios. El silencio fue agridulce. Una parte de mí anhelaba el tipo de relación que los demás parecían tener con sus padres, de apoyo, amorosa, tal vez incluso divertida. Pero en el fondo sabía que William y Margaret nunca fueron así. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de ellos. Era extrañamente alegre, casi demasiado informal teniendo en cuenta los años de distancia. Hola, hemos estado pensando en ti y queríamos volver a conectarnos. Estamos planeando una visita pronto y tenemos una sorpresa especial para ti. El mensaje se sintió como una bomba lanzada en mi vida cuidadosamente construida. Una sorpresa. ¿De ellos? Cada sorpresa que me habían dado mientras crecía era un intento apenas disimulado de manipularme o hacerme sentir culpable. Rechacé cortésmente su visita y les expliqué que estaba ocupado con el trabajo y que no podía recibirlos en ese momento. Fue entonces cuando comenzó el sentimiento de culpa. Miembros de la familia con los que no había hablado en años comenzaron a acercarse, repitiendo como loros las mismas líneas. Tus padres te extrañan. ¿No crees que es hora de dejar atrás el pasado? Un primo incluso me acusó de ser cruel y me dijo, la familia es la familia, pase lo que pase. La presión fue implacable, pero me negué a ceder. Ya no era el adolescente ingenuo al que podían culpar y obedecer. Había pasado años construyendo una vida que era mía, libre de su control, y no estaba dispuesta a renunciar a eso. Pero los mensajes siguieron llegando, cada uno más insistente que el anterior. Era como si todos hubieran olvidado colectivamente los sacrificios que hice solo para escapar de su asfixiante control. Lo enmarcaron como si ese era el problema, la hija ingrata que se negaba a perdonar a sus amorosos padres. Cada palabra que dijeron me trajo recuerdos de los años que pasé anteponiendo sus necesidades a las mías. Recuerdos de cómo mis logros fueron ignorados, cómo agotaron los ahorros que mi abuelo me dejó, y cómo esperaban que yo cargara con sus cargas sin pensarlo 2 veces. No estaba dispuesto a dejarles reescribir la historia para parecer víctimas. Aún así,
por más fuerte que intenté ser. Sus palabras plantaron semillas de duda. ¿Me equivoqué al querer mantener la distancia? ¿Estaba siendo egoísta por finalmente ponerme a mí mismo en primer lugar? La culpa que me inculcaron cuando era niña persistió. Una voz tranquila pero persistente que cuestionaba cada una de mis decisiones. Pero en el fondo sabía la verdad. No me equivoqué al elegir mi propia felicidad. No me equivoqué al negarme a permitir que me manipularan para volver a sus vidas. La culpa que me inculcaron cuando era niña todavía estaba ahí. Una voz tranquila pero persistente que cuestionaba cada una de mis decisiones. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Demasiado egoísta? Pero en el fondo sabía la verdad. No me equivoqué al elegir mi propia felicidad. No me equivoqué al negarme a permitir que me manipularan para volver a sus vidas. Después de semanas de mensajes incesantes de William, Margaret y la mitad de la familia extendida, finalmente decidí que ya era suficiente. Envié un mensaje cortés pero firme reiterando que no estaba interesado en su visita. Les dije que necesitaba que se respetaran mis límites. Si realmente querían reconstruir algo parecido a una relación, tendrían que respetarlo. Pensé que eso podría acabar con esto. Me equivoqué. Una mañana recibí una llamada de mi tía, la hermana de Margaret, que siempre había sido más una espectadora que una aliada. ¿Por qué no dejas que tus padres te visiten?, preguntó sin rodeos, como si se tratara de un gran fallo moral por mi parte. Antes de que pudiera responder, ella se lanzó a su última revelación. Han estado viendo a un terapeuta, dijo, con un tono conspirador, como si se tratara de un gran gesto. Se han dado cuenta del daño que te han hecho y quieren arreglarlo. La sorpresa es un fondo fiduciario. Lo crearon para ti como disculpa. Un fondo fiduciario. Me quedé atónito. Una parte de mí no podía creer que realmente hubieran reservado dinero para mí después de todo lo que había sucedido. Otra parte de mí sospechaba profundamente. Conociendo a mis padres, esto no fue un gesto de cambio genuino. Fue una transacción. Le agradecí a mi tía por decírmelo, pero no pude evitar la frustración que burbujeaba bajo la superficie. Estaban tratando de arreglar años de negligencia emocional y manipulación con el dinero, lo mismo que siempre había sido su solución para todo. En lugar de ofrecer comunicación abierta, responsabilidad o incluso una simple disculpa, estaban poniendo un vendaje financiero sobre una herida abierta. Esa noche me senté y les escribí un correo electrónico a William y Margaret. Les agradecí el esfuerzo que afirmaron haber puesto en la terapia y reconocí el fondo fiduciario. Pero también dejé en claro que esa no era la manera de reparar nuestra relación. Les dije que reconstruir la confianza requeriría tiempo y un esfuerzo constante, no un gran gesto ni visitas sorpresa. Sugerí que empezáramos poco a poco, con llamadas telefónicas o correos electrónicos regulares, en los que poco a poco pudiéramos generar confianza y abordar el pasado de una manera segura y respetuosa. También establezco límites firmes. No hay visitas sin previo aviso, no más familiares que me hagan sentir culpable y absolutamente ninguna manipulación. Enviar ese correo electrónico fue como si me quitaran un peso de encima. Por primera vez, estaba estableciendo los términos de cómo quería que me trataran, sin esperar a que ellos lo dictaran. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Comenzó educadamente. «Apreciamos su honestidad», escribió Margaret, «y estamos dispuestos a seguir su ejemplo si eso significa reparar nuestra familia». Pero mientras seguía leyendo, el tono cambió. Las palabras de Margaret se volvieron duras, acusándome de ser demasiado rígida y fría. «Las familias no deberían necesitar reglas ni límites», escribió. «Si realmente quieres reconciliarte, deberías habernos dejado visitarnos en persona». La respuesta de William fue más sencilla. Se sintió irrespetado por haber rechazado su fondo fiduciario y me acusó de alejarlos después de todo lo que habían hecho por mí. La culpa en sus mensajes era palpable, y cuanto más leía, más me enojaba. Todavía no lo entendieron. No entendían que los límites no se trataban de excluirlos, sino de protegerme a mí mismo.
Su respuesta dejó claro que no estaban interesados en un cambio real. Querían control. Los días siguientes fueron agotadores. Mi tía volvió a llamar e insistió en que estaba siendo injusto. Lo están intentando, ¿sabes? Swing. Tampoco es fácil para ellos. Incluso mencionó que su terapeuta los había alentado a crear el fondo fiduciario, como si eso justificara todo su enfoque. Me sentí como si estuviera de regreso en la escuela secundaria, defendiéndome constantemente de las personas que se negaban a verme como algo más que una extensión de la narrativa de mis padres. Luego las cosas tomaron un giro más oscuro. Una mañana apareció en mi teléfono un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que te vaya bien en tu nueva ciudad. No creas que puedes esconderte para siempre. Nos vemos pronto. Mi corazón se hundió. Al principio pensé que era spam, pero el tono me resultaba escalofriantemente familiar. Era exactamente el tipo de comentario vago e inquietante que William diría cuando quería mantenerme nerviosa. Quienquiera que fuera. No solo me estaban contactando, sino que me estaban advirtiendo. William diría cosas así para mantenerme nerviosa. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico de él. Tenía un tono formal, casi clínico, pero el mensaje subyacente era claro. Les debía. Como tus padres, hemos sacrificado mucho por ti, escribió. Lo mínimo que puedes hacer es mostrar respeto y encontrarnos a mitad de camino. Esa noche, llamé a un amigo cercano que había estado conmigo durante todos los altibajos de mi relación con mis padres. Ella escuchó en silencio mientras yo me desahogaba y luego dijo algo que se me quedó grabado. Te están poniendo a prueba. Quieren ver hasta dónde pueden llegar antes de que usted ceda. Sus palabras fueron un salvavidas. Durante mucho tiempo me sentí aislado en esta batalla, como si fuera el único que vio a través de sus manipulaciones. Escucharla validar mis sentimientos me dio la fuerza para seguir firme, pero la presión no cesó. Al día siguiente, me di cuenta de que tanto William como Margaret me habían seguido en Instagram, una plataforma que había mantenido deliberadamente en privado. Incluso les gustaron las publicaciones antiguas, incluida una de hace 2 años, cuando me mudé por primera vez a este estado. Sentí como si me recordaran que todavía podían comunicarse conmigo, que aún podían encontrar una manera de insertarse en mi vida. Cuando mi tía volvió a llamar, soltó la bomba. William y Margaret sabían dónde vivía. Estaban planeando pasar por aquí para una visita sorpresa, para hablar las cosas. Me quedé horrorizado. No había compartido mi dirección con ellos por alguna razón. La idea de que podrían haber buscado a otros familiares o buscado en línea para localizarme me provocó escalofríos. Esa noche escribí otro correo electrónico, esta vez sin lugar a malas interpretaciones. Les dije rotundamente que si aparecían sin ser invitados, llamaría a la policía. No estaba enojado cuando lo escribí. Estaba tranquilo, deliberado y firme. Su respuesta fue predecible. Margaret escribió una larga respuesta que me hizo sentir culpable sobre cómo se supone que una familia debe estar ahí el uno para el otro, y cómo solo intentaban ayudarme a sanar. William añadió su propia capa de manipulación, acusándome de ser desagradecido y egoísta. Pero por primera vez, sus palabras no me conmovieron. Los vi tal como eran, intentos desesperados por recuperar el control. La tensión aumentó de una manera que no había previsto. Después de que mi firme correo electrónico les advirtiera que no se presentaran sin previo aviso, esperaba que finalmente se echaran atrás. En cambio, doblaron su apuesta. Unos días después, recibí una notificación de la oficina de administración de mi edificio de apartamentos. Alguien se había detenido a preguntarme si vivía allí. Afortunadamente, la recepcionista no dio ninguna información. Pero la descripción coincidía perfectamente con William. Se me cayó el estómago. De hecho, habían aparecido. Esa noche, bloqueé sus números e hice que mis cuentas de redes sociales fueran lo más privadas posible. Incluso revisé mi lista de seguidores y eliminé a cualquiera que estuviera conectado remotamente con mis padres o mi familia extendida.
Se sentía extremo, pero no podía evitar la sensación de que estaban tratando de acorralarme, de obligarme a una confrontación para la que no estaba preparado, como si hieran el irrazonable por querer espacio. Los siguientes días fueron tranquilos, pero la calma no duró. Una tarde llegué a casa y encontré una nota debajo de mi puerta. No estaba firmado, pero la letra era inconfundible. Era la de Guillermo. La nota estaba llena del mismo lenguaje manipulador que esperaba. Hemos sacrificado mucho por ti. No puedes simplemente borrar a tu familia. Siempre encontraremos la manera de regresar a ti, porque eso es lo que hace la familia. Sentí una oleada de pánico. ¿Cómo habían entrado siquiera al edificio? Todo lo que habían hecho, el seguimiento, la aparición en mi apartamento, la negativa a respetar incluso el límite más simple, pasó por mi mente. Una parte de mí todavía dudaba. Estaba exagerando. Había otra manera de resolver esto. Pero luego recordé los años de manipulación, la traición a la confianza, y las innumerables formas en que habían antepuesto sus necesidades a las mías. Yo no era el villano de esta historia. Yo fui el sobreviviente. Al día siguiente, les envié un último correo electrónico. Fue breve y directo. Si continúas contactándome o apareces sin ser invitado, involucraré a la policía. Esto no es una negociación. Necesito espacio y si realmente te preocupas por mí, lo respetarás. Reenvié el correo electrónico a mi abogado y bloqueé sus cuentas. Luego vinieron los susurros de la familia extendida. Mi prima, que rara vez me hablaba, me llamó de la nada. Tus padres solo están tratando de arreglar las cosas, dijo. ¿De verdad crees que amenazarlos con la policía es la medida correcta? Están devastados. Casi me río. Por supuesto, la narrativa ya había cambiado a su favor. Ahora ellos eran las víctimas, y yo era la hija fría e ingrata que cortaba lazos sin motivo. No importaba cuánto me explicara o justificara. William y Margaret fueron implacables. Mi prima me llamó después, con la voz temblando de ira. Están difundiendo mentiras sobre ti, dijo. Les están diciendo a todos que los has abandonado después de todo lo que han hecho por ti. Margaret incluso dijo que le has faltado el respeto a sus sacrificios y que estás desechando a tu familia sin ningún motivo. Escuchar esto no fue sorprendente, pero sí dolió. No solo intentaban hacerme sentir culpable, sino que estaban destruyendo activamente mi reputación ante cualquiera que quisiera escucharme. Ese momento no solucionó todo, pero se sintió como un punto de inflexión. Me di cuenta de que no necesitaba seguir justificándome ni demostrar mi versión de los hechos. Había hecho todo lo posible para comunicarme de forma clara y respetuosa. Si no podían aceptar eso, ya no era mi problema. Los días posteriores al enfrentamiento parecieron un torbellino. La audaz postura de mi amigo contra William y Margaret se extendió rápidamente por toda la familia. La reacción fue rápida, pero no de la manera que esperaba. En lugar de apoyar a mis padres, algunos familiares comenzaron a cuestionar su comportamiento. Por primera vez en semanas, me permití exhalar. Me concentré en reconstruir la sensación de seguridad que habían perturbado. Mi novio y yo decidimos acelerar nuestros planes de mudarnos juntos. Era algo que habíamos estado considerando durante un tiempo, pero después de todo, parecía urgente. Un nuevo comienzo en un lugar al que mis padres no podían llegar. Encontramos un apartamento pequeño y acogedor a unos cuantos pueblos de distancia. No era llamativo, pero era mío, y de él. El día de la mudanza fue agotador pero catártico. Empacar mi antiguo apartamento y entrar en un nuevo capítulo me dio tiempo para reflexionar. Hubo momentos en los que la culpa volvió a aparecer. Escuchaba la voz de Margaret en mi cabeza, acusándome de ser frío o egoísta. Me preguntaba si había ido demasiado lejos, si había una mejor manera de manejar las cosas. Pero luego recordé los años de manipulación, la traición a la confianza y las innumerables formas en que habían antepuesto sus necesidades a las mías. Yo no era el villano de esta historia. Yo fui el sobreviviente. Entonces, un día, recibí una llamada de mi amigo que había confrontado a mis padres.
No lo vas a creer, dijo riendo. Se corrió la voz entre la familia extendida. La gente está empezando a verlos como realmente son. No fue exactamente un cierre, pero fue suficiente. Sabía que no habían cambiado, en realidad no. Pero también sabía que no necesitaba su validación para seguir adelante. La vida empezó a sentirse normal otra vez. Mi novio y yo nos instalamos en nuestro nuevo hogar, llenándolo de risas y calidez. El trabajo era gratificante, las amistades prosperaban y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Un día, mientras revisaba algunos archivos antiguos, me topé con una carta que mi abuelo me había escrito antes de fallecer. En él, habló sobre la resiliencia, la bondad y la fidelidad a uno mismo. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, sentí una extraña mezcla de emociones. Había tristeza por la relación que nunca tendría con mis padres, pero también orgullo por la persona en la que me había convertido a pesar de todo. Había aprendido a establecer límites, a proteger mi paz y a elegirme a mí misma, incluso cuando era difícil. No sé si William y Margaret alguna vez comprenderán realmente el dolor que causaron o la fuerza que necesitaron para alejarse. Tal vez algún día intenten volver a conectarse, o tal vez no. De cualquier manera, he hecho las paces con mi decisión. Por ahora, elijo centrarme en la vida que he construido, una vida llena de amor, respeto y autenticidad. Y mientras estoy aquí escribiendo esto, me doy cuenta de algo importante. La justicia no siempre parece venganza. A veces, parece libertad.